Desde la Cámara de Autotransporte Terrestre de Granos y Afines del Uruguay emitieron una misiva en la que solicitan la remoción del cargo del director nacional de transporte. Para conocer los motivos que llevaron a este pedido, estamos en contacto con el presidente de CATGADU, Julio Sednicek. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar del otro lado. Buenos días para usted y para toda la audiencia. Gracias por darnos la oportunidad de salir en un medio tan prestigioso como este y poder llegar a muchísima gente y exponer justamente cuáles son los motivos por los cuales CATGADU reunido resuelve la remoción del director nacional de transporte. O sea, ha hecho la solicitud a la cual aparentemente va a haber más gremiales que se adhieran. Y los motivos son muy sencillos, creemos que el desempeño frente a la división de transporte no fue el adecuado, no promovió acciones para el pequeño y mediano transportista, se crearon muchos decretos, unos para atrás, otros para adelante, pero, fue mucho decreto y poca acción en beneficio del pequeño y mediano transportista. Podemos enumerar, por ejemplo, que eliminó el órgano de control, que era un órgano en el cual el transporte estaba adentro de ese órgano, por lo menos teníamos participación directa. Si bien podemos decir que había muchísimas cosas para corregir, porque no era perfecto, no era la forma el eliminarlo. Inclusive te digo más, nos siguen cobrando los stickers, los famosos triángulos, no nos dan nada. El ministerio recauda más o menos $600.000 por año, y esa plata se utiliza, según el director nacional de transporte, para pagar a los inspectores, cuando el fin por el cual se cobraba eso era otro, era que el transporte esté integrando ese órgano de control. Vuelvo a reiterar, que tendría que tener modificaciones, sí, y capaz bastante severas, sí, pero sacarnos a nosotros dentro del órgano de control está mal. O sea, nos dejaron afuera, en definitiva. Julio, sí, te quería hacer una consulta, porque vos recién hablabas sobre los decretos promovidos por Pablo Lavandera, beneficiando a grandes capitales. Bueno, saber de qué manera entendés que se favoreció a las grandes empresas. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si en Uruguay, que es un país de 500 kilómetros para un lado y para otro, 500 kilómetros de norte a sur, de este a oeste tiene menos, ¿tá? Y te promueven, ¿tá? La traída de bitrenes y tritrenes, porque UPM lo pide, porque realmente, vamos a decir así, le hacen caso a lo que diga UPM. Entonces existe una sobreoferta de camiones en el Uruguay enorme. O sea, nosotros le llamamos bodega, porque el camión es el que cincha una zorra o un semirremolque. ¿Y vas a agregar más bodegas? Eso para mí estuvo muy mal, por ejemplo. A su vez, después permitió el cabotaje de camiones extranjeros en pleno déficit hídrico. Habiendo camiones acá, le dieron trabajo a camiones argentinos para que trajeran agua desde Minas hasta la planta de FNP en Montevideo. ¿Y eso por qué, Julio? Y claro, beneficio en este caso, empresas extranjeras. Lo denunció CATGADU, no lo denunciamos nosotros. Nosotros sí apoyamos esa medida, porque habiendo tanta gente sin trabajo, ¿cómo le vas a dar trabajo a camiones extranjeros? ¿Y acá quiénes se benefician? O sea, ¿por qué se hace esa elección? Y hay que preguntarle al director nacional de transporte. Las explicaciones al ministro, las explicaciones que dieron en su momento era porque no había ese tipo de camiones y que la cisterna que tenían que tener era la que no había, y se averiguó y sí existen ese tipo de cisternas acá. Entonces las explicaciones que nos dan no son convincentes. También, por ejemplo, podemos decir que el artículo 164 promovía el rating de camiones, que es el alquiler de camiones. Habiendo tantos camiones, vamos a su vez a crear
una normativa para que se puedan alquilar camiones. ¿A quién favorecía? Favorecía a las grandes empresas que venden camiones, que por ahí tienen camiones de sobra y los iban a poner para alquilar. Si hoy tenemos problemas porque no podemos cobrar una tarifa razonable que nos haga, estabilizar la economía de cada transportista, si le agregás que cualquiera va a hubiese podido, porque lo frenamos. Y lo frenamos gracias a acciones en su momento del movimiento que fue Por Soluciones, que fue el antecesor de lo que es hoy Cargado. Un socio, un colega, se entera de esto, hicimos muchísimas gestiones, después intervino también ITPC y otros actores del transporte y terminaron dando marcha atrás en ese decreto. Julio, ¿y por qué se quiere favorecer a estas empresas? Vos decías recién, alquiler de camiones. ¿Qué vínculo tienen estos empresarios con, en este caso, las autoridades del Ministerio de Transporte como para querer favorecerlos? ¿O dónde está entonces el tema? Mirá, yo te voy a explicar, son supuestos que uno hace, ¿no? El transporte uruguayo se compone de el 100% de las empresas, de las cuales el 75% son pequeños y medianos transportistas. Cuando hablamos de pequeños y medianos transportistas, hablamos de 1 a 5 camiones, y algunas, después hay un espectro muy chico también que va de 5 a 25, 30, pero las más grandes son las empresas que se crearon cuando, se creó UPM. Y esas empresas son las que, en teoría, y lo voy a decir con todas las letras, levantan las campañas políticas, y entonces, cuando vos bancás una campaña política, no lo haces gratis. Después pedís a cambio una contrapartida. Y en esa contrapartida venían siempre beneficios para ese tipo de empresas. No hay otra explicación. O sea, ¿son favores de campaña? Uno no tiene la bola de cristal, pero sí puede suponer cosas que pasan, que decir, ¿por qué pasan? Y pasan por algo. Y sí, la explicación que nosotros le encontramos es eso. Nosotros lo que le decimos es, nosotros no bancamos campañas políticas, pero somos el 75% del transporte, somos muchísimo más, y también votamos. Y a la hora de poner el voto vamos a pensar, ¿nos beneficiaron o no nos beneficiaron? Hasta ahora no sentimos que nos hayan beneficiado, no sentimos que hayan hecho políticas de transporte en serio, porque en primer lugar porque por promesa de campaña sacaron lo que fue el CITRAC, después dijeron que iban a estudiar el sistema, se tomaron todo el periodo de gobierno para estudiar el sistema, y al salir ponen lo que llaman SIGEFLOT, que no es más que lo mismo que lo otro, pero que lo que pretenden es que solamente controlen los vehículos que andan en ruta. Para controlar los vehículos que andan en ruta hay cosas que son muchísimo más baratas que un SIGEFLOT y que invadir al camión, porque hay muchos transportistas que no quieren el sistema. La postura de Cargado con respecto al SIGEFLOT o lo que fue el CITRAC es controles para todo o controles para nadie. Y cuando hablamos de controles para todo es controlar las cargas, que exista una guía de carga, que exista un registro de cargadores. Y ahí comienzan a blanquear muchísimas cosas. Porque se habla de que el transporte es evasor, y sí, el transporte es uno más de una cadena de evasión, pero una cadena de evasión que comienza porque un cargador me dice, no me factures. Y yo le digo, pero si yo no te tengo que facturar, porque digo, mi empresa la quiero llevar en regla. Bueno, si me facturas, se lo doy a otro. Entonces, perdón. Vos recién decías que no se controlan las cargas, no se controlan lo que llevan los camiones. O sea, ¿podemos estar expuestos a que por las rutas uruguayas, por ejemplo, circule droga y que nadie se entere en este momento? Igualmente puede circular droga, por más que vos lleves una guía de carga, porque es algo ilegal. O sea, el que exista una guía de carga no te deja libre de que no cometan ilegalidades, ¿no?
¿Con el Para mí CETRAC tiene esto nada- podía no suceder? pasa- para mí personalmente no pasa por ahí. Digo, el que transporta droga, digo, quizás hoy lo tiene más fácil, sí, porque no hay ningún control de las cargas. Julio, todos estos beneficios de los que ustedes hablan se traducen básicamente en recaudaciones que pierde el Ministerio de Transporte. ¿Podemos tener una idea sobre qué montos estamos hablando aproximadamente? La verdad, la gota que derramó el vaso, que nosotros dijimos que estamos pidiendo esta remoción del director nacional de transporte, porque lo vemos como, la cara visible, ¿no? No sabemos si es el principal responsable, pero sí sabemos que es el que firmó todos los decretos. Es el tema de las balanzas, que hubo un decreto, no recuerdo el número, pero digo, fue por abril, de que exoneraba las multas por no pasar por balanza, cuando esas multas son las multas más graves, porque se supone que si vos no pisás la balanza es porque o no tenés documentación, o porque vas excedido de kilo, o porque andás a ver lo que transportás arriba, y querés evitar todos los controles. Bueno, se larga un comunicado por parte de la Dirección Nacional de Transporte de que la gente no entendía cómo era el sistema y que se iba a hacer algo educativo, y que no se iban a cobrar esas multas, se iban a exonerar. Y estamos hablando de muchísimas multas, no voy a dar un número exacto, pero estamos hablando de millones de dólares que se dejaba de recaudar. Ante esto, varios actores, entre ellos ITPC, le piden al director nacional de transporte que le diga a qué empresa se estaba beneficiando. El director nacional de transporte, amparado en la normativa, él es abogado, dijo que no la podía dar, que no sé qué más. La hago corta, se tuvo que llegar al Parlamento, se tuvo que llegar a la justicia determinó que sí tenía que dar los nombres de las empresas, y acá, en cambio de dar los nombres de las empresas, crea otro decreto que dice que deja sin efecto los decretos anteriores y que había que cobrarle las multas. Entonces digo, la verdad, quedan muchas dudas. Quedan dudas de que, por ejemplo, esas empresas quizá en ese interín regularizaron alguna situación, entonces hoy zafaron del problema, y no se sabe a quién quería beneficiar, pero sí se sabe que son millones de dólares los que estaban en juego, que en definitiva sí mandó a embargar a las empresas, sí mandó a cobrar esas multas, pero si esa empresa enajenó todo, en fin, cambió todo a nombre de otra empresa, ¿a quién le va a cobrar? Y sí se tiene claro cuál es el vínculo de Pablo Lavandera, el director de transporte, con estas empresas beneficiadas. No tenemos ni idea. Aparte puede llegar a ser un vínculo que no es de la bandera en sí, sino del Partido Nacional, porque lo que vos decís es que son favores de campaña. Y por supuesto, nosotros, no tenemos nada personal contra el director nacional de transporte, simplemente que, pedimos sí la remoción de él porque es el que firma los decretos, es el responsable. Es el responsable, si es él el responsable o hizo las órdenes que le mandaron, bueno, eso es un problema de la gente que está gobernando. ¿Y han podido reunirse con él, con Lavandera? Sí, en lo personal, nos hemos reunido, y bueno, otra de las causas que se solicita la remoción es eso, que todas las veces que nos hemos reunido, y no uno, sino varios socios de Cargado, se han sentido ninguneados por el director nacional de transporte, como que siempre nos dice, ustedes son los que se quejan, ustedes vienen siempre a quejarse, y en el caso concreto de Cargado, nosotros fuimos a plantearle en estos 4 años, creo que 5 casos de exoneraciones o algún permiso especial, 5. Y entonces te levanta la voz, te habla fuerte, como amedrentándote, y nosotros le decimos, pero escuchame, nosotros venimos 5 veces, sí, ustedes no, pero estoy cansado y que todos los días tengo bueno, pero no te agarres contra alguien que te pide 5, quiere decir que te estoy pidiendo 1 por año. Encima todavía es peor, tenemos socios que han ido a recurrir multas
porque digo, siempre te hacen la multa y después vos la podés recurrir. Ninguno de los que recurrió multa le han salido satisfactorias. Tenemos un caso de un socio que lo habían multado en 3 millones de pesos y le dicen, bueno, te exoneramos, 2 millones de pesos tiene que pagar. Es imposible para un tipo que tiene 3, 4 camiones pagar 2 millones de pesos. Le están diciendo, dejame un camión, mirá que hay mucho camión y bueno, así vamos eliminando gente. O sea, está mal. Nosotros no nos oponemos a que se multe y que si van excedidos de kilo, que se multe. El problema es, no queremos multas excesivas que parecen que lo que quieren hacer es terminar con el pequeño y mediano transportista. Presidente de CADGADU, Julio Sednicek, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Mirá Nada que Perder en MOV, el canal de YouTube de M24.